Muy buenos días al país, a las personas que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana a través de Color Visión, pero además a través de nuestras redes sociales y de YouTube. Los domingos a las 7 de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien. Vemos que mitad de año, ¿eh? Sí, caray, sí. Sexto mes del señor, año. Sí, señor. Va rápido. Ya se está hablando incluso de fecha definitiva para el presidente decidir si va o no va. Exactamente. Los cálculos del padrón, donde se deciden o no las elecciones. Y hay una amenaza preocupante a la magistrada Miriam Germán Brito. Sí, es cierto. Supuestamente le pusieron un mensaje vía WhatsApp de que le pudieran matar a su hijo. Bueno. Muy preocupante. Vamos a analizar estos y otros temas, pero antes vámonos a la semana 360. Regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó que las lluvias torrenciales que anegaron el pasado fin de semana a varias comunidades de la región sur de la República Dominicana habrían afectado a más de 630 pequeños productores agropecuarios en las provincias de Barahona, Bauruco e Independencia. Dijo que son cifras preliminares sujetas a verificación, ya que las mismas condiciones de lluvias han impedido penetrar hasta todas las comunidades. El presidente de la República, Luis Abinader, concluyó el jueves su participación en la reunión con los miembros de la Comunidad del Caribe CARICOM, actividad que se efectuó en Bahamas. Durante el encuentro se trataron temas sobre accesos a financiamiento internacionales, la seguridad alimentaria, energética y la crisis política y de inseguridad que vive Haití. Ante la alerta de viaje emitida por Estados Unidos a sus ciudadanos que se dispongan a visitar suelo dominicano, ejecutivos de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana precisaron que se trata de una alerta de precaución y que el país se mantiene en el nivel 2 en los parámetros con que el Departamento de Estado mide la seguridad a nivel mundial. La Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana informó el pasado jueves que el recaudo correspondiente al mes de mayo, el cual sumó un total de 68.627.3 millones de pesos, explica que para el periodo enero-mayo la entidad recaudadora del Estado acumula una recaudación de 322.052.7 millones de pesos para un cumplimiento de un 102.7% por parte de los contribuyentes y 8.462.9 millones de pesos por encima de la estimación inicial. Edesur Dominicana informó que iluminó y electrificó a comunidades rurales de Monte Grande, en la provincia de Azua. Según una nota de prensa, con estos trabajos 390 familias fueron beneficiadas, que integran igual número de viviendas entregadas recientemente por el presidente Luis Abinader. El Ministerio de Energía y Minas informó que la adición al sistema de 190 megawatts de la empresa Siva Energy en Boca Chica y de otros 178 megawatts de la barcaza Carbo Power Ship en Azua, ambas plantas parte de licitación de urgencia lanzada en el año 2021 por el gobierno dominicano, permitió el abastecimiento del 98% de la energía requerida por la ciudadanía. Tras darse a conocer la decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto la Resolución 14-2022, las autoridades del Ministerio de Trabajo informaron que esperarán a que el Tribunal Constitucional emita de manera completa la sentencia para estudiarla y posteriormente dar su parecer. La Resolución 14-2022 es sobre la adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, que trata la regulación del trabajo doméstico. La procuradora adjunta y titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, es quien dirige la investigación sobre la amenaza a la Procuradora General Miriam Germán Brito por parte de un narcotraficante que la contactó por teléfono y le advirtió que podía mandar a matar a su hijo. Contra Reynoso también ha habido amenazas. Una de esas tramas fue confirmada por la propia directora de persecución en junio del año 2021.
y se atribuyó a militares. Precisamente en esos meses se había destapado la investigación de Operación Coral que involucra a militares y policías. Y en el ámbito internacional, los meteorólogos anunciaron que se ha formado oficialmente el Niño, que probablemente será fuerte y alterará el tiempo en todo el mundo. Advirtieron que dará a la Tierra un impulso extra de calor natural. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos emitió el jueves un aviso sobre el Niño para anunciar la llegada precoz de este fenómeno climático. Es posible que no sea como los anteriores. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Bueno, el presidente de la República ha dicho que el 17 de agosto es el día que va a anunciar si se decide a buscar de nuevo la candidatura presidencial, si se presenta a la reelección presidencial o no. No tiene más alternativa, doctor. Esa es la fecha tope que establece la ley de partidos políticos. Sí, sí. Si no lo hace, pues su partido, pues imagino que presentará a otros de los talentos políticos que tiene ese partido, pero yo creo que el presidente se ha llevado de los consejos de sus estrategas de alargar lo más posible esa decisión para ganar tiempo en el ejercicio de sus funciones como presidente sin esa presión que implica para un presidente cuando anuncia que va por la reelección. Todo el mundo sabe que va a buscar la reelección, es el que tiene la mayor aceptación dentro de su partido, aunque hay gente ahí que no ha dicho que aspira para el 24, que sale mejor posicionado en las encuestas. Y eso es bueno porque hay un relevo. Ahora, el presidente va a tener una competencia fuerte, porque el presidente Leonel Fernández ciertamente ha crecido en materia de popularidad, porque es un hombre que ha gobernado 3 veces el país, lideró por mucho tiempo el principal partido del país, que era el Partido de Liberación Dominicana, hoy dividido, ¿verdad? Porque de ahí fue que salió la Fuerza del Pueblo, la organización política que preside Fernández. Entonces, se ha posicionado, el propio presidente Abinader lo ha elegido como su posible contendor si se decide buscar la reelección presidencial. Bueno, y el PLD, que también está tratando de hacer un papel lo mejor posible, está tratando de clasificar para una segunda vuelta. A eso es que está apostando, claro, incluso el propio presidente Fernández y el PLD, forzar una segunda vuelta para tratar de ganar las elecciones ahí en una negociación con el resto de la oposición política. Es decir que, es la fecha tope para decidir, doctor, y a partir de ahora es que vamos a entrar en la campaña dura porque el 2 de julio comienza oficialmente la precampaña. Claro. Yo creo que es una posición inteligente, no solamente del presidente, sino del equipo que lo asesora en esa Claro que sí, claro que sí. Porque si hubiera optado por decir que sí, hubiera creado otro tipo de inconveniente en su partido, a tal punto de que todo lo que hubiera hecho como jefe del Estado se hubiera interpretado como politiquero. Y de hecho, doctor, escúcheme que le interrumpa, de hecho, el presidente Abinader está en campaña desde el 17 de agosto del 2020. Sí. Yo siempre le he afirmado que la campaña es eterna en la República Dominicana, lo que implica que cada vez que un presidente realiza un acto de gobierno, en el trasfondo tiene un resultado político, ¿verdad? Y todo el que llega al poder entiende, el poder tiene algo mágico, no sé, que nadie quiere irse de ahí. Pero en el caso de la especie, tenemos que irnos acostumbrando a que haya una especie como de que la persona que llegue a ese cargo, por lo menos, que es lo deseable, va a estar 2 periodos consecutivos. Sí, porque yo no creo que... Para que pueda ejecutar un programa y decir, aquí están los resultados. Y usted sabe que yo no estoy haciendo promoción política de nadie, ni buscando nada, pero como ciudadano se me ocurre a mí decir eso, que 4 años, 48 meses,
no es suficiente para una serie de cosas Sí. de envergadura. Y si no ha marcado la sociedad con soluciones, por lo menos en uno de los problemas, Exacto. que te sepulte la historia. Pero entonces, No darle la oportunidad de que regrese. Claro. Después de que tú has gobernado 2 periodos consecutivos, 8 años, Cierto. si tú no has marcado la sociedad con acciones de desarrollo, solucionando algunos de los problemas, tú no tienes derecho a volver a aspirar. Aunque esté establecido en la Constitución. aquí mucha gente habla de relevo generacional en política, pero esa misma gente que habla de eso son las que promueven de que los factores que conllevan a ese relevo se colapsen, me hago entender. Sí. Aquí se había hecho una reforma constitucional y se había establecido el nunca más. Sí. Oiga bien. Hay un egoísmo político ahí, doctor. Claro que yo lo sé. Propio del caudillismo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces la falta de crecimiento, diríamos, institucional también. Aquí todo descansa en un caudillo. Usted sabe que aquí hay 2 partidos de los mayoritarios que tienen la oportunidad de cambiar esa cosa. Sí. Número 1, el PRM la tiene, que es un partido que rompió con el PRD, que es de ahí que viene, ¿verdad? Por la misma situación de ese apego al poder, a dirigir. Entonces, ahora tiene un hombre joven gobernando, Luis Abinader, con una camada de jóvenes de la política que también tienen aspiraciones. Entonces, hay que dar la oportunidad de que se conviertan en el relevo, formándolo, lógicamente, con una escuela de formación política, porque no es simplemente que tú me vas a relevar porque eres joven, no. Tú me vas a relevar porque tú te has formado, te has preparado para dirigir el Estado. Y también el PLD, después de haber gobernado tanto tiempo, con el shock que ha tenido, con la división, por lo menos aprender de esos errores que cometió para formar un relevo. De manera tal que la gente pueda llegar ahí, como en los Estados Unidos, gobernaste 8 años, te da la oportunidad. Ahora, si tú no lograste solucionar los problemas, Claro. te va y viene otro. Formar escuelas de gente que va a la política a prepararse para servir, como decía el profesor Juan Bosch, Cierto. servir al partido para servir al pueblo, pero aplicarlo Claro, desde el pero que va, Estado. la política dominicana es otra cosa. Cuando usted mira hacia atrás se da cuenta de que el componente de la clase política dominicana viene de la división. O sea, no hay partido ahí que no haya sido producto de una división del originario partido. El PRD ha sido la célula madre, matriz. Casi la mayoría han sido del PRD. Pero que todo. Y del Partido Reformista, cuando usted comienza a revisar, Es que aquí. bueno, eran los partidos que tenían la hegemonía. ¿Sabe lo que pasa? Que aquí. De Trujillo para acá. Claro, observe usted que en países, sin mencionar, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es un país anglosajón, Claro. con otra cultura, Claro. pero por ejemplo en América Latina usted encuentra que ha existido una especie de bipartidismo entre los conservadurismos y el liberalismo. Sí. Es decir, que eso es lo que ha manejado la política durante tantos años de América Latina. Sí. Entonces, estos nuevos esquemas realmente, ¿cómo le digo? No tienen ningún tipo de sustentación, porque aquí lo que se ha vivido es el caudillismo. Sí. Usted comprende el clientelismo político. Pero eso hay que romper con eso. Ese caudillismo, el Claro, clientelismo político. pero- hay que avanzar hacia otro nivel de la política. Claro, pero yo observo, sí, en este tramo de la política, Ajá. que se está diluyendo un poco lo del caudillismo. Sí. Porque, por ejemplo, Yo no pienso podemos, que sí. no podemos ver que en el actual presidente caudillo de nada. No. Es un ciudadano que tiene ¿verdad? Su ejercicio de una posición a la cual fue electo por la mayoría absoluta de los votos y está ejerciendo sus funciones. Bien o mal, se encargará la historia de juzgarlo, ¿verdad? Y los estamentos. Ahora, pero que hay otras personas que tienen condiciones iguales también. Claro, Ahora, lo que pasa claro. es que en esa, diríamos, en ese... ¿cómo Ahora, diría? al presidente Fernández quizás no podemos encasillarlo todavía ahí. Porque, Bueno. usted no lo ha citado, digo yo, porque entre los 3 fuertes partidos, grandes partidos, quizás es que usted encuentra con el mayor rasgo de caudillismo a Fernández, pero diría yo, hay que darle todavía la oportunidad porque tiene el desafío de estructurar un partido. Habría que ver cómo se comporta a partir de este periodo electoral. Yo le dije a usted- si permite que crezca un nuevo liderazgo y que las políticas se hagan de manera diferente. Yo le dije a usted que el 2024 va a ser un año peligroso, porque aquí van a desaparecer muchas entidades, colmados y hasta ventorrillos políticos Sí. que se han formado en torno a El girar. poder y el poder. Exacto. Sí. Entonces, yo no estoy hablando de nadie. en particular. Aunque doctor, decía un político recientemente en un programa en el que yo participo, que la puerta de entrada es del tamaño de la catedral, pero la de salida, es decir, para quitarle la personalidad jurídica a un partido es tan estrechita. Exacto. Habría que ver, doctor, Sí, si usted no se equivoca. pero yo siempre
Yo le doy gracias a Dios de que me permitió ir a la universidad en un tiempo difícil en este país, en los años 70. Sí. Que yo que venía de un campo, Ah, sí. acostumbrado a los plátanos verdes, y aquí aprendí muchas cosas, una terminología moderna, por ejemplo, la dialéctica. Nunca había hablado de eso. Yo oí hablar de eso aquí por primera vez y decía, mira, es que nada está estático, todo está cambiando. Cambiante, sí. Y el que se crea que aquí va a seguir las cosas como han sido, está equivocado. No, y aquí hay que avanzar. Que mire hacia atrás para que usted vea Aquí hay que romper con todo eso que estamos analizando, el caudillismo. Pero claro. Ese clientelismo, una forma diferente de hacer la política. Pero, sí, para que, qué sé yo, los procesos electorales sean normales, como cualquier otra actividad de la vida del país. Déjeme darle este dato concluyente. Ajá. Pero es que este país tuvo 60 años de su historia dominado por dos caudillos. Así es. Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Sí. ¿Dónde están? Ya no están aquí. Ya no están. ¿Me comprende? Decir que las cosas siguen nada estático, como usted cambiando. dice. Así es. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. Permítame recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, mire, el padrón de electores que vamos a utilizar en el 2024, creció casi 600,000 nuevos electores. Sí. Y vamos a tener un padrón de 8 millones, casi 30,000 personas. Interesante. Si votan 6 millones de eso, vamos a suponer que haya un 25% de abstención. Más o menos está un 20. Sí, a veces ha llegado el 40% la abstención. Sí, vamos a suponer que vote el 75%. Si vota el 75%, el que quede en primer lugar necesitará por lo menos 3 millones de votos para ganar en primera vuelta. ¿Oyó? Por lo menos 3 millones de votos para ganar en primera vuelta. Correcto. Es una cantidad muy elevada, muy elevada. Y yo estoy observando una especie de tripartidismo en el país. Estoy observando que aunque las encuestas todavía dan al presidente Luis Abinader en una posición ventajosa, algunas lo colocan entre 50 y pico, o 51, él ganó con el 52, si no me equivoco. Sí. Todavía está rondando el 50%. Para un presidente en reelección es una posición muy holgada, porque usted, si arranca con 50, puede perfectamente llevarlo a un 52%. Depende qué usted haya hecho y cómo esté la situación del país. Exacto. Pero Luis Abinader no debe descuidarse porque está compitiendo con dos gladiadores de la política dominicana. Está compitiendo con el expresidente Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República, construyó un partido a partir de la división del PLD en el 19 y lo ha posicionado. Las encuestas lo colocan muy bien. Aunque él está por encima de su partido, lo colocan cerca del 30 y pico %, doctor. Es una realidad. Todas las encuestas que he visto colocan a Fernández ahí cerca del 30. Y el PLD, próximo al 19 y pico por ahí, con una franja importante. Y cuando cito el PLD, es un PLD que está llevado de la mano de un gladiador también, que es Danilo Medina, que independientemente de lo golpeado que haya sido por la persecución judicial a muchos de los funcionarios de su gobierno, incluso familiares, él ha sido 2 veces presidente de la República, pero es señalado como uno de los estrategas que fue responsable de los triunfos del presidente Fernández y del PLD. Es decir, lo señalan como un gran estratega y está desafiado por el propio presidente Fernández. De hecho, en un discurso llegó a decir
que Fernández estaba celoso de él porque él había hecho mejor gobierno que el presidente Fernández. Es decir, está desafiado, claro, primero por la circunstancia, segundo, porque está compitiendo en la oposición con alguien que se fue de su partido para formar una organización política que tiene posibilidad de triunfo. Es decir, está desafiado a competir por lo menos para quedar en el liderazgo de la oposición política con un candidato nuevo que ese partido necesita vender, y que las encuestas dicen que todavía el 35% de los PLDistas que son simpatizantes creen que el candidato del PLD es Leonel Fernández. Es decir, tiene una franja ahí todavía que pueden manejar. Es decir, es un escenario que, aunque todavía lo controla Abinader, no se puede descuidar, porque se podría forzar una segunda vuelta y esos dos partidos, que son ramas del mismo árbol, pudieran perfectamente articularse en una segunda vuelta. Aunque las cabezas tengan diferencia, las estructuras medias y de base pudieran articularse para volver al poder. Mire, las estadísticas numéricas, claro, son estadísticas, son numéricas, son una redundancia, revelan cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, fíjese, yo estaba analizando de que 3 provincias y el Distrito Nacional acumulan el 51.06% de los electores. Oiga, 4. 4, sí. Provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y el Distrito Nacional. Y 3 te suman el 46%. Un momentito. Entonces, precisamente yo me voy al Cibao. Yo quise hacer una sección para decirle que en el Cibao están La Vega, Puerto Plata y Duarte y Espaillá. Ahí hay 14.33. Óigame, lo que quiero decir... Pero Santiago solo tiene. Santiago tiene. ¿Usted sacó a Santiago de ahí? Es 11.30%. Ajá. Santiago, sí. Ok. Oiga, entonces lo que quiero decir... Ahí está casi el 30%. Eso lo estoy diciendo. Que las decisiones políticas se concentran en donde hay mayor población, pero también en el mayor impacto económico. Por eso el presidente se ha mudado para Santiago. Entonces... Lo hemos visto aquí, doctor. Es lo que le estoy se ha mudado para Santiago por ese nivel de votación y porque el candidato de oposición del PLD es de Santiago. A eso súmele de que hay un 7% o sea, el padrón creció en un 7% de electores que no son abuelitos. No. Son jóvenes. Son jóvenes. Que los jóvenes están pensando en otra cosa. Uno no sabe qué está pensando un joven de ahora. ¿Usted comprende? Porque los jóvenes tienen su propia imagen de la realidad, que se la han formado fuera del contexto hasta de sus padres. Y yo estoy viendo esas estadísticas, doctor, que usted trae a propósito. Y usted citó 5 provincias, ¿verdad? Sí. Pero 10 te concentran el 70% de los electores. Y de esas 10, solo hay una del sur y 2 del este. Pero lo estoy diciendo. Bueno, una del sur, que es San Cristóbal, 2 del este y bueno, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Pero el resto es el Cibao. Pero no se vaya más lejos. Observe de que esas 2 que no están en el Cibao están pegadas a la capital, San Cristóbal, que yo cuando era estudiante, habían compañeros de mi estudio mío que decían, mira, yo vivo en el barrio más lejos que tiene la capital, San Cristóbal. El que gane el Gran Santo Domingo, sí, San Cristóbal, Santiago, y dividen las demás, ganan las elecciones. Claro. Entonces, además del voto en el exterior, doctor. El voto en el exterior, que va a tener casi el 20%, no es tan sencillo. Ahora, sí le digo una cosa, que esos son nuevas decisiones. No es la característica tradicional, el tradicional votante, que tú lo citas a una votación específicamente. No, tú tienes que trabajar eso durante todo el tiempo. O sea, lo que quiero decir es que ya ha adquirido mucha relevancia el voto en el exterior. Los nuevos votantes de aquí. De esos 8 millones serán 2 en el exterior. 2 en el exterior. Claro. Depende qué tú articules como política para esa gente. ¿Usted comprende? ¿Qué tú le prometes a esa gente? O sea, lo que yo estoy vislumbrando desde mi óptica puedo estar equivocado, que yo creo que lo de una segunda vuelta es posible, pero yo lo veo un poco difícil. ¿Sabe por qué? Por muchas circunstancias que están envueltas ahí. Y es que si hay una segunda vuelta, lo cual es posible, como yo le planteo, uno nunca sabe cómo se derivan las cosas, porque a veces hay segundas vueltas, y usted lo ha visto en el entorno, en otros países. Que dice, fulano, mira el caso de Turquía. Todo el mundo daba
por ganancioso al liberal, Ajá. que se oponía Y ganó el candidato de y gobierno. lo dejó atrás por mucho. Sí, claro. Y así usted se va mirando en otros países. O sea que siempre he dicho que las proyecciones de las encuestadoras son importantes, pero no son el voto. Ujú. La Habría verdadera encuesta y- es en la urna. la urna, y habría que ver también cómo se articulan los bloques de alianza. ¿Usted comprende? De alianza. Por eso es importante para el presidente Abinader, que de seguro va a anunciar sus Bueno, pero aspiraciones, porque está muy bien posicionado y no va a desperdiciar esa oportunidad. Es importante cómo termina este año, y yo lo he dicho varias veces, en materia de ejecución de obras, en materia de lucha contra la corrupción, generación de empleos, generación de empleo, el costo de la vida, que de hecho ha comenzado a atacar eso. Pero, Recuerde que ya el banco comenzó a soltar dinero sí. y unos planes de asistencia para transformar ese descontento de la gente por el alto costo de la Pero es que es vida. el mismo discurso de siempre. Sí. El costo de la vida, el otro, eso es el mismo discurso, eso no va a cambiar aquí. Sí, pero él necesita llegar con esos Claro. ánimos calmados, Es que la otra población cosa. tenga un Pero ellos respiro, saben lo que que sea tienen, diferente. hermano. Así es. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve. Ha sido una noticia importante la denuncia que ha hecho la honorable magistrada, ¿verdad? Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, sobre amenazas que ha recibido por su accionar, Sí. ejerciendo sus funciones como procurador, ¿verdad? Sí. Que le corresponden. Y es preocupante. Pero fíjense, hay cosas que uno, por ejemplo, cuando las cosas se investigan, es cuando se revela la verdad Claro, que hay detrás de esas. Habría que establecer, por ejemplo, que se habla de que es una persona que está en actividades ilícitas, ¿verdad? Sí. Y que reside en España. Pero imagínense usted, si ya se sabe quién es esa persona, Sí. se supone que eso debió haber ya concluido ahí. Sí, pero la denuncia es grave, doctor. El que un procurador general de la República le confirme a usted, porque hace semanas que se estaba hablando de eso. Sí, correcto. Y digo que es grave para ir a más o menos a eso que usted está puntualizando. Dice Miriam, a propósito de la visita de un representante de una serie de instituciones de la sociedad civil que fueron a darle su respaldo, ¿verdad? Sobre todo la gente de la Marcha Verde, que ha propugnado por la transparencia, aunque desde un principio ha estado claro que no es un asunto problema de corrupción. Claro. Es decir, la Marcha Verde tiene un propósito muy diferente a lo que se está planteando en estos momentos. Decía Miriam que recibió una llamada o recibió un mensaje vía WhatsApp que decía lo siguiente: yo le puedo mandar a matar a su hijo. Eso es grave para un procurador, sobre todo que está enfrentando problemas delincuenciales. La cita específicamente dice lo siguiente: fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, dice la magistrada Miriam Germán. Eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. El que escribía dijo a sí mismo: yo le puedo mandar a matar a su hijo. Entonces, yo leo la cita directa y completa porque es un poco complicado. Primero, está claro, porque desde un principio se ha dicho que es una persona vinculada al narcotráfico, al negocio ilícito, que al parecer ha visto afectados sus negocios en las cárceles a partir de lo que ha dicho la magistrada, pero ella no dice quién es. Y uno se pregunta, con toda la tecnología que hay en estos tiempos, si tenemos semanas hablando de que la procuradora ha sido amenazada, y de hecho también la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, había denunciado también unas amenazas contra ella, y también de un supuesto narcotraficante. Con tanta tecnología, en semanas no se tiene el nombre, ni se tiene ya apresado a la persona que amenazó a la Procuradora de la República. Mira. Porque es fácil rastrear un teléfono para llegar hasta de dónde salió
un mensaje de WhatsApp. Déjame añadirle eso, lo que yo estaba planteando. Es decir, aunque sea de una, ¿cómo le llaman en España a los centros de llamada? Tiene un nombre rarísimo. Tiene un nombre, Sí, sí. sí. Aunque sea de un centro de eso, de una estafeta de llamada telefónica, ya en el mundo, incluyendo República Dominicana, usted puede perfectamente establecer la hora en que se mandó el mensaje y desde ahí establecer quién entró y perseguir a esa persona. Perfecto, pero fíjese lo Es que decir, pasa. que En estos tiempos, yo supongo que deben tener a alguien identificado en ya. estos tiempos, no es posible enviar anónimos No, como en la época que no era digital. no. Ahora yo me sorprendí cuando a mí me explicaron que por qué que la policía puede descubrir la trazabilidad, como le llaman, Sí. de un celular Son los mensajes. que estuvo aquí, estuvo allá. ¿Por qué? Porque ya la tecnología está tan avanzada que no es posible eso. O sea, se sabe con pelos y señales quién es, porque a veces uno puede decir fue tal o cual, pero uno no sabe. No. Tiene que haber una investigación. La empresa que maneja los teléfonos te manda la trazabilidad con una orden judicial, lógicamente. Claro que Te sí. establece con cada persona con la que se comunica César Espinosa. Claro. Y el momento, la hora, el segundo, hacia dónde sale cada llamada. O sea, que yo no digo que no sea cierto lo de la amenaza, sino que habrá que ver de dónde No, proviene no, no, eso. no. Lo que estamos diciendo es Sí. que es una amenaza grave, Claro. por lo menos lo que yo estoy diciendo es una amenaza grave, que usted nos debe dilatar en el tiempo la solución a eso. Ahora, oye, este análisis. ¿Por lo que implica, doctor? Oye, este análisis que yo hago, pero si una persona que no está aquí dice que sus intereses espúreos Claro. están en peligro, es porque él tiene su equipo de trabajo aquí. Y en las cárceles. Entonces, Y en las digo, cárceles, o sea, oiga quiere eso. decir que ese señor, si es verdad que existe, porque puede ser que sea otro bulo, Claro. pues claro, ella es víctima de eso. Pues ella es víctima de Ojalá ese- sea eso. No, yo digo, pero no de ella. Digo, ojalá sea una bola de humo. Claro, yo Porque aclaro. lo menos que uno quiere es que le pase algo a la magistrada o a su familia. Pero no, espérese, que yo no estoy diciendo, ella tiene su razón. Claro. Lo que quiero decir es que eso puede haber surgido también de aquí. ¿Usted comprende? De gente que ve sus intereses afectados. También es cierto, también es cierto. Y mire, doctor, que la magistrada no había hablado de eso. No. Eso tiene semanas que se está debatiendo. Bueno, El Listín Diario publicó esa historia hace 4 Cierto. semanas. A mí me preocupa, ¿sabe qué también? De que la delincuencia siempre trata de golpear en la parte más vulnerable. ¿Usted, Por ejemplo, usted piensa que quieren amedrentar a la magistrada? ¿Usted cree que es una jugada Sí. para sacarla de su línea de acción? Uno nunca sabe, porque es que el mundo... Eso es posible. El mundo Eso es delictivo posible. tiene tantas cosas. Además, cuando tú chocas con tantos intereses. Claro, pero recuérdese usted que ella fue objeto también de un chantaje cuando ella estaba aspirando a la Suprema Sí. Corte. Es la segunda vez Que le sacaron que un Miriam Germán se disparate. refiere, es la segunda vez que se refiere a su hijo. Exactamente. Esa vez a la que usted se refiere en una evaluación por ante el Consejo de la Magistratura, Claro. que eso elevó su nivel de aceptación en la población dominicana. Efectivamente. Porque era una mujer que hasta ese punto, hasta ese momento tenía un elevado perfil, un elevado prestigio, un elevado nivel de aceptación en la población. Pero es Y que- eso la catapultó aún Pero, más. perdone usted, ¿eh? es que ella no necesita demostrar No, claro que su no, forma claro que no. diáfana. Yo la conozco hace más de 40 años. Ni necesita el cargo. Pero claro que sí. Ni necesita el cargo. Es más, mucha gente con la que yo converso dice, ¿y por qué Miriam está ahí? No necesita Exactamente. eso. Debería estar tranquila, jugando Claro. con sus nietos, disfrutando Pero de sus que nietos. ella- Pero, bueno, esa es una servidora. Es que ella es su vocación. Es su vocación, es una servidora y hay Mire, que déjeme aceptarle aclararle eso. algo. Yo tengo más de 40 años en esta Hay profesión. momentos en que los seres humanos deben hacer sacrificios. Déjeme Ella decir- está haciendo un sacrificio. Déjeme aclararle esto. Yo tengo más de 40 años en esta profesión y yo ejercí de todo, Sí. civil, comercial. Y yo conocí a la magistrada cuando ella era ayudante de fiscal Sí. en la fiscalía, óigame. Y esa señora se enfrentó, por ejemplo, al presidente Balaguer, me acuerdo yo, Sí. cuando el lío de Orlando Martínez, esas Sí, cosas, claro, me acuerdo yo. claro. Es decir, que él ha sido un peleador solitario, en el sentido de que, a pesar de que, claro, ha recibido el apoyo, ¿verdad? Y de la gente. Tiene un respeto bien ganado. en Es lo la que le estoy sociedad. diciendo, no necesita demostrarlo. Claro, claro. Pero eso, yo le digo la verdad, que puede que mucha gente se aproveche para socavar, ¿verdad? Y no va a poder hacerlo. De hecho, cuando se conocía el caso Odebrecht, a propósito de grandes casos de Sí. corrupción, que ella era jueza de la Suprema Corte de Justicia, Claro. ella llegó a decir, ese caso no llega a ningún lado por la forma que está instrumentado. Y cuando la convirtieron en procuradora, cuando salió de la Suprema, Claro. ella se inhibió, paró, se inhibió. se inhibió y le dejó eso a los Claro, procuradores correcto, del área. es lo correcto. Es decir, es una mujer que ha tenido un ejercicio vertical de transparencia
y por las funciones que desempeña ahora, en el momento en que está viviendo la sociedad dominicana, yo quiero reiterar que esa es una denuncia que no debe quedar simplemente en una nota de periódicos. Es una denuncia, doctor, escúcheme, doctor, es una denuncia que los organismos de inteligencia deben asumirla con toda la responsabilidad posible y proteger a esa magistrada y su familia. ¿Eh? Correcto. Se me ocurre recordar algo. La Escuela Francesa de la Criminología plantea, ante todo crimen o amenaza de crimen, ellos se llaman chercher la femme. ¿Sabe qué significa eso? Que ante todo crimen busca la mujer o a quien beneficia. Es decir, hay dos móviles fundamentales, lo pasional y lo económico, que habla lo político. O sea, ¿a quién beneficiaría eso? Es lo que hay que buscar. Porque un individuo que está cómodamente allá en la madre patria, tomándose un café, no es verdad que va a estar, supongo yo. Y yo no lo voy a mover más. Yo no lo voy a mover más, yo lo voy a dejar hasta ahí. Nos vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Esta semana, doctor, fuimos testigos de qué tan vulnerables somos ante los fenómenos naturales, ante las lluvias, ante un huracán, ante un terremoto. Nosotros y nuestros vecinos. Llovió bastante en el país, pero hubo inundaciones terribles en la zona sur y en Haití. Aquí, bueno, daño a los acueductos que hay que, lógicamente como se inundan, hay que limpiarlos, unos días sin agua potable, sin servicio de agua, los canales se inundaron, las presas se llenaron, algunas comunidades, sobre todo de la región sur, de Elías Piñas, Barahona, Asua, algunas comunidades sufrieron porque las corrientes de agua con el lodo llegaron hasta las comunidades y bueno, todavía le están limpiando, ha habido que auxiliarlos, además de la parte agrícola. Pero ¿por qué ocurre eso, doctor? ¿Y por qué se afecta tanto la zona sur? ¿Por qué es la zona más deforestada? ¿Y por qué aquí no se contabilizó un muerto? Y en Haití, el miércoles ya se habían contabilizado 50 y pico de muertes por el nivel de deforestación que hay en Haití. Las mismas lluvias que cayeron aquí, cayeron en Haití, eso acabó con Haití. Entonces, eso lo traigo así de esa forma, porque comenzamos la temporada de huracanes. Y precisamente el pasado martes, 6 de junio, el presidente de la República inició una jornada nacional de reforestación. Y eso hay que aplaudirlo, porque nosotros hemos tenido un deterioro permanente del medio ambiente y debemos parar eso. Yo recuerdo que la última jornada seria de reforestación se hizo, si no me equivoco, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, y lo encabezó el vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, que impulsó el plan Quisqueya Verde, que fue un plan de reforestación nacional. Y eso es lo que hay que hacer aquí. Además de una jornada, jornada para reforestar las cuencas de los ríos, un plan permanente bajo la dirección de una estructura encabezada por medio ambiente para reforestar todo el país, recuperar la capa boscosa. Eso es lo que hay que hacer para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo. Mire, aquí, si uno quiere ver cuál es el futuro que le espera a este país, con todo lo que hay, esa conspiración permanente en contra de la naturaleza, depredación de ríos, tala de árboles, conuquismo, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a esto? Extracción de materiales, etcétera, etcétera. ¿Sabe dónde que hay que mirar? Haití. Haití le queda... Por eso le cité a Haití. Le queda apenas un 4 o un 3%. Por ahí que anda, de la capa boscosa. Por ahí que anda. Entonces, eso empezó desde la revolución haitiana, porque los franceses fue que empezaron a depredar eso ahí. ¿Usted comprende? Entonces, esa madera preciosa que se le llama para Francia. Y mire, los haitianos continuaron con eso.
a tal punto de que nosotros estamos sufriendo eso aquí, aparte de ello hoy. Entonces lo que quiero decir es que nosotros, sumado a la inconducta que tiene la gente nuestra aquí, porque nosotros no somos tampoco los santos, ¿verdad?, que no hacemos, que estamos haciendo gran cosa. Claro, a los gobiernos hay que aplaudirle cuando ellos realizan esas labores de reforestación, Nosotros, que debería ser permanente. claro, nosotros tenemos, lo está haciendo porque hay una advertencia de que eso es así. Efectivamente. El tema del medio ambiente, la sociedad está reclamando mayor atención, por eso el gobierno ha asumido el tema. Y qué bueno que lo asuma, porque la sociedad está reclamando eso, porque estamos viendo el peligro. Tenemos un peligro grave encima de que nuestros ríos se sequen. Usted fue el que trajo el tema de que en los últimos, creo que 30 años se han secado 700 ríos. 700 ríos. 700 ríos, arroyos y cañadas. Desaparecieron. Eso es terrible, producto de esa misma deforestación y de la extracción de materiales. Y que las causas, ¿verdad? Claro. Las causas. Entonces, vea qué contraste. Mientras nuestros vecinos de Haití tienen cerca entre un 2 y un 3% de capa boscosa, nosotros tenemos alrededor de un 40%. Imagínate. Pero nosotros teníamos más de un 60% de capa Cuando llegó boscosa. Colón, Claro, era y nosotros 40. hemos perdido, Sí. a nosotros nos quedan de 32.614 kilómetros cuadrados de capa boscosa que teníamos, de los Sí. 48.000 y pico de kilómetros cuadrados que tenemos. Claro. Apenas tenemos 17.517. Imagínese usted. Entonces, ¿cuál es el plan? Llevarlo por lo menos a ese nivel. Cierto. Es decir, recuperar lo que hemos perdido, reforestando las cuencas de los ríos y negociando con la gente. Muchas zonas que han sido convertidas en conuco, vamos a negociar con ese productor, decirle, mira, tú estás produciendo papas en esta zona, que debe ser una zona boscosa. Vamos a sembrar esto de naranja agria. Vamos a sembrar esto, vamos a volver a sembrar pinos, y debajo de esos pinos vamos a sembrar naranja agria, o vamos a hacer una finca de pinos, te vamos a comprar la madera. Es negociar, porque la gente lo que quiere es sobrevivir. Y hacerle entender, primero educarlo, hacerle entender que de otra forma puede producir, puede vivir, o quizá ayudemos a ese campesino a desarrollar un pequeño proyecto ecoturístico para que dentro del bosque pueda tener sus cabañitas y que la gente vaya a disfrutar del bosque, pero tenemos la preservación de esa capa boscosa que la vamos a necesitar. Ya hay alguien ahí hablando de desalinizar agua. ¿Y por qué lo está haciendo? Claro. Porque nuestros ríos se están secando. Entonces, qué bueno que comenzamos esta jornada, pero convirtámoslo en un plan, que no se quede en la famosa siembra de un árbol para tomar una fotografía y salir en la prensa, sino que pasemos al plan a mediano y largo plazo para que luego nos sentemos a analizar y decir, bueno, recuperamos ya por lo menos el 40% de lo que habíamos perdido. Pero hay otro peligro que acecha, no solamente ese. Observe usted que el problema meteorológico es cada vez más grave y complicado. Claro. Fíjese que las Pero lluvias... mira los sargazos llegando aquí. No solamente eso, cuando yo era muchacho, llovía, le llamaban temporales, llovía 2 y 3 días, pero usted no veía esas inundaciones. Hoy usted ve que llueve un par de horas y es una cosa terrible, no solamente aquí, sino a nivel del mundo, lo que implica el famoso cambio climático. Sí. Tenemos que tener eso claro. Claro, aquí. producto de la industrialización, la deforestación el y desarrollo. todas las agresiones que nosotros, los humanos, estamos cometiendo Pero contra yo el no medio estoy en ambiente. contra del desarrollo, No, no. debe haber un equilibrio. Un equilibrio, claro que Por sí. eso existen esos ministerios. Usted ha ido varias veces a Estados Unidos Claro. y ha ido a muchos países de Europa. Sí. Cuando usted va aterrizando en una ciudad norteamericana, ¿qué usted Pero observa? claro que sí. Por ejemplo, cuando me ha tocado ir a Estados Unidos o a Europa, yo observo cómo están conformadas las urbanizaciones, los pueblos. Y usted observa un lote de vivienda y esa franja verde para garantizar ese equilibrio. Claro que sí. Porque si tú no garantizas eso, el medio ambiente te lo va a cobrar. Y Efectivamente. nosotros tenemos un crecimiento horizontal alocado a la República Dominicana. Acabamos de aprobar una ley de desarrollo territorial que hay que aplicarla, porque estamos perdiendo terreno que debe ser bosque, terreno que debe ser para la producción agrícola, y le estamos convirtiendo en urbanizaciones. Mire, eso me recuerda a mí, usted habló de Europa, de un cliente italiano que yo tuve hace muchos años, que me decía que él, en un predio que él tenía allá en su pueblo, en Italia, Sí. él tenía una laguna, pero para él poder pescar ahí tenía que pedir un permiso. Como pasa en Orlando, Uy, que es la ciudad de los lagos en Estados Claro. Unidos. Si tú no tienes un permiso, tú no Un puedes pescar lo permiso. que hay. O sea, imagínate, Claro que son sí. naciones organizadas. Claro. Pero es esta chelcha de Pero nosotros aquí en... Qué bueno, Esto no- qué bueno que se prendió la luz roja Sí. y que la estamos viendo. Sí. Vamos a poner esa luz de semáforo en verde ahora, reforestando el país. Así mismo. Vea, reforestando el país y respetando el medio ambiente. Efectivamente. Porque mire, si no, No. esto va a estar feo. Sí. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada
en los efectos de la lluvia, el calor, wow, una sensación térmica de 42%, nos estamos quemando. Además, la temporada de huracanes, porque las lluvias seguirán. La temporada de huracanes apenas comienza, termina el 30 de noviembre. La amenaza de un narcotraficante, a Miriam Germán Brito, vamos a ver cómo eso evoluciona. Ese es un tema del que se va a hablar mucho, ¿verdad? Claro. Los organismos de inteligencia, imagino, que están trabajando al máximo nivel. Exacto. Bien, y la Cámara de Cuentas y las investigaciones que realiza la Cámara de Diputados, que es un tema del que se va a hablar mucho porque posiblemente esa gente vaya a juicio político, doctor. Exacto. Bueno. Bien, se nos ha terminado el tiempo. Señores, muchísimas gracias por la atención prestada. Cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.